alegría el ser parte de la Escuela Sabática, un programa en el que podemos compartir la fe, participar de la misión mundial de la Iglesia y estudiar juntos la Biblia. Hope Media Honduras te da la bienvenida a la Escuela Sabática. Has corrido tras un arco iris y ahora muy cansado estás. Toma todos esos sueños rotos y a los pies de Cristo ponlos ya. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Él no prometió sol todos los días. Sé que a veces viene la tormenta, pero nos ofrece un corazón nuevo que cante aún en medio del dolor. A Jesús entrega todo, sueños rotos y heridas del corazón. A Jesús entrega todo y la tristeza en gozo cambiará. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza. A Sompong, la esposa de un pastor de Tailandia, le encanta ayudar a su esposo, Sontor, en su ministerio. En su país es difícil alcanzar a la población local arraigada profundamente a su religión. Así que la pareja constantemente pide inspiración a Dios para alcanzar más eficazmente a las personas. Un día, mientras Sompong y su esposo escuchaban la radio, ella tuvo una idea. En vez de solo escuchar la radio, ¿por qué no creamos nuestro propio programa?, dijo ella. Al pastor Sontor le gustó la idea. Con equipos y fondos muy limitados, instalaron una radioemisora de alcance local. Al transmitir desde un pueblo, Sompong y su esposo enfrentaron nuevos desafíos en su estación de radio. A veces se corta la energía cuando estamos al aire o se cae el internet, problemas típicos aquí en el pueblo. Mientras estamos conversando, los telespectadores solo ven una pantalla congelada. A menudo llaman para saber si estamos bien. Su inspirador ministerio llamó la atención del Centro de Misión Global para las Relaciones Adventistas Budistas en la ciudad de Ubon, Tailandia. Descubrimos que ella era muy querida por mucha gente, sus oyentes, así que modernizamos sus equipos. También ayudamos a pagar sus viajes para visitar a sus oyentes, junto a su esposo, el pastor. Si bien la radio cruza fronteras de manera efectiva y lleva mensajes atravesando puertas cerradas, algunos aspectos importantes requieren un toque más personal.
Sabemos que la radio y las ondas por sí solas no marcan una gran diferencia en las vidas de las personas. Necesitamos tener contacto personal, amistad presencial, real, no solo amistad en línea, amistad de verdad. Este centro de misión global se está extendiendo para llegar más allá de su perímetro local. Al colaborar con Sompong y su esposo, su pequeña estación radial ahora cubre una radio de unos 100 kilómetros. Sompong ora por sus oyentes, responde sus preguntas sobre la Biblia y acepta su invitación para visitarlos en sus casas, donde suple sus necesidades. Esta es la señora que vive a 50 kilómetros. Nos ha sintonizado por 2 años y nos llamó y nos dijo que quiere ir al cielo. Como resultado de este programa, tenemos muchos estudios bíblicos. Ya tenemos 2 o 3 grupos regulares de adoración. Así que ahora juntamos a los 3, porque no están muy lejos uno del otro. Juntándolos en un lugar pueden formar una iglesia y muchos oyentes fueron bautizados. Gracias a la tecnología, este ministerio puede transmitir en Tailandia. Con plataformas como Facebook, YouTube y otras redes sociales, su contenido se puede difundir globalmente, incluso hasta Estados Unidos, donde ya tienen oyentes. Por favor, ore para que este programa radial llegue con el mensaje de Dios a tantos budistas como sea posible. Gracias por su generosa ofrenda para Misión Global y proyectos como este. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Cada semana, su autor nos invita a profundizar, a creer más y a vivir mejor a través del repaso de la lección de escuela sabática en Más de tu Palabra. Hoy, en Más de tu Palabra, estudiaremos la lección número 5. Dios pelea por ustedes. Sean bienvenidos a Más de tu Palabra. Qué maravilloso es tenerte de vuelta en este programa de Más de tu Palabra, el programa donde juntos estudiamos la palabra de Dios, compartimos y predicamos de Jesús. Hoy me acompaña mi queridísima amiga nuevamente, Mónica Díaz, bienvenida. Hola Daylin, muchas gracias y quiero aprovechar para saludar y agradecer a las personas que están estudiando la Biblia esta semana con nosotros. ¿Qué te han parecido estos repasos de la lección? Por favor, déjanos saber allí en los comentarios cómo te has nutrido a través de estos repasos con nuestra querida Mónica Díaz, con el pastor Jorge Luis Rodríguez, pastor Vladimir Polanco, el pastor Saúl Ortiz. ¿Qué te ha parecido? Por favor, déjanos saber en los comentarios. Y la lección de esta semana me encanta, lección número 6, que lleva por título El enemigo interno. Me encanta el título. ¿Cuál crees tú que será el enemigo interno? Ahora lo vamos a ver. Así es. Y para ti, la misma pregunta. ¿Cuál crees tú que es ese enemigo interno? Pues déjanos saber en los comentarios cuál crees tú, de acuerdo a lo que aprendiste o lo que tus conocimientos bíblicos, tu experiencia de la Biblia, cuál será ese enemigo interno. Déjalo saber allí en los comentarios y por favor regálanos un like a esta programación. Bueno, mi querida Mónica, recordando una vez más que esto es una guía de estudios, ¿verdad? Uh-huh. ¿Cómo profundizaste tu estudio de esta semana? ¿Con qué? ¿Con qué recursos? En el caso de esta semana, que si nos da tiempo lo tocaremos brevemente, uh-huh, aparece el tema de la codicia, uh-huh, y me gusta mucho cómo hay un mandamiento, promesa o palabra dentro de las 10 palabras, 10 promesas que son Éxodo 20. Hay uno que dice no codiciarás y en esta semana, precisamente hoy, vamos a hablar del tema de la codicia, pues me ilustró mucho y me ayudó mucho el espíritu con el que está escrito este libro y que nos ayuda a entender Éxodo 20 no como una ley inexorable que hay que cumplir, sino como unas promesas o palabras que sucederán en nuestra vida si aceptamos que Dios nos liberó de Egipto y creemos en Él y vivimos guiados por Él. Ya llegaremos ahí. Por supuesto el 3 en 1 porque cada trimestre hay un teólogo que añade un libro al final que da mucha luz.
Patriarcas y profetas en este caso, porque lo que estamos viendo es la historia de Josué y pues la manera descriptiva que Elena de White le añade es espectacular. Y yo siempre, la lección de escuela sabática, después de terminarla, veo qué capítulos toca, por ejemplo en este caso Josué 7 y 8, y voy a esos pasajes en el comentario bíblico Andrews. Siempre, incluso cuando voy a predicar, yo siempre voy a ver qué dice el comentario bíblico Andrews. Y cabe destacar que nuestra querida Mónica Díaz, junto con un equipo, fue editora del comentario Andrews en la versión de Spanish, ¿no? ¿Correcto? Correcto, sí. Así español. que qué privilegio. Bueno, familia, con estos recursos en manos podemos profundizar en nuestro estudio individual y diariamente de estas lecciones. Bueno, vamos a comenzar con una oración y ahora sí arrancar con este maravilloso estudio. Oremos. Amadísimo Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de adentrarnos acerca de ti, de tu carácter. Te pedimos que cada persona que esté conectada a este programa podamos sentir tu Santo Espíritu que nos guía, que nos instruye y que nos permite poner en práctica lo que hoy vamos a aprender. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos entrando a los capítulos, en este caso el capítulo 7 y 8 de Josué. Y es interesante que la semana pasada terminamos con una historia fascinante. Si usted no lo vio, puede, por favor, ver en diferido el video anterior de la lección número 5. Pero esta lección que comienza con el capítulo 7, y voy a tomar la Biblia, acompáñanos con la Biblia, en el capítulo 7 de Josué, comienza con pero. En esta versión es pero, en otras versiones sin embargo. Es contradictorio porque voy a leer el último versículo del capítulo 6, que dice, el último versículo es el 27 del capítulo 6, y dice, estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Viene el capítulo 7. Pero, ¿cuáles son estas razones para que comenzar empieza así tan drástico? Pero. Bueno, sin duda en la narrativa bíblica, si un capítulo, que recordemos a nuestros oyentes, los capítulos y versículos es algo que editores posteriores le dan para facilitarnos la ubicación en la lectura, pero cuando un texto comienza con la palabra pero, agárrate que hay curvas, como se suele decir, ¿no? Y en este caso vemos que justo antes estamos en un ambiente de victoria. Jehová nos ha entregado Jericó, Rahab y su familia han sido salvados, parte de lo que se llevó está en la casa de Jehová y se levanta un líder que ya era líder y que, como acaba de decir este versículo, pues Jehová estaba con él y por eso su pueblo también obedeció a Josué, lo tuvo en alta estima. Y ahora nos encontramos un pero que, como tú dijiste antes y me encantó, la lección llama enemigo interno. O sea, cuando entramos en Josué capítulo 7, vemos que a veces el enemigo no es otro ejército, no es algo ajeno, o sea, no es algo exterior a nosotros, no es una dificultad, no es otra persona, no es una situación, no es un contexto, sino que el enemigo más peligroso es una muralla que yo tengo dentro de mí misma que se llama naturaleza humana, que es interior y que me impide seguir las instrucciones de Dios. Cada uno tiene su enemigo interno. En el caso que presenta Josué capítulo 7 es el enemigo interno, es decir, lo que llevó a Acán a pecar fue un problema de codicia. Y para que nosotros hoy, lectores modernos, podamos entender por qué fue tan grave que se llevó una parte de un botín y la escondió, por qué fue tan grave, ¿qué te parece si vamos a la narrativa bíblica y vemos un paralelismo que hay maravilloso para ayudar al lector a entender entre el pecado de Acán producido por su enemigo interno y la entrada del pecado en la tierra por causa de Eva, el trasfondo y cómo la Biblia lo narra. Correcto. Si vemos en la Biblia Josué 7:21, ahí es donde encontramos precisamente el enemigo interno de Acán que lo llevó a pecar. Y dice, estas son palabras del propio Acán, yo vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, 200 siclos de plata y un lingote de oro de 50 siclos de peso. O sea, en el botín, lo que quedó de la conquista, que no la hizo el pueblo de Israel, la hizo Dios. Dios derribó las murallas. Bueno, Acán vio algo.
Luego dice, lo cual codicié. La acción está en los verbos. Lo codició, o sea, en su corazón se despertó la codicia. Y número 3, lo tomé. O sea, aquí Acán está yendo en contra de dos cosas. Al tomar ese botín está yendo en contra de la expresa prohibición de Dios que había dicho, no tomarás ningún botín de Jericó porque fui yo quien tomó Jericó, no fuiste tú, no son despojos de guerra. Y está yendo también contra las palabras, promesas o lo que hoy llamamos ley de Dios, donde Dios, mostrando su carácter, dice no codiciarás. O sea, la codicia es algo que le molesta mucho a Dios. Entonces Acán vio, codició y tomó. Ahora hagamos un viaje a Génesis 3:6. Correcto. Que es donde la Biblia narra cómo entró el pecado en esta tierra, en este mundo, en esta tierra. Entonces dice, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, deseable, es decir, codiciable, lo codició. ¿Por qué lo codició? Porque ella pensaba que podía alcanzar sabiduría. Tomó su fruto y lo comió. O sea, la mujer vio, codició y tomó. Exactamente los tres mismos verbos. Por eso el lector original del Antiguo Testamento puedes estar segura que esto no se le pasó desapercibido. Esto nos ayuda a entender la gravedad del pecado de Acán, como fue grave el pecado de Eva también. Y no solo eso, sino que la entrada del pecado en el universo la vemos narrada en Isaías 14, 12 al 14, y vemos también, digamos que hay un parecido, no es un paralelismo narrativo, pero sí se ve el mismo pecado de fondo. Dice el texto, ¿cómo caíste del cielo, lucero, Lucifer? Lucero, hijo de la mañana, derribado fuiste a tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Codicia. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que a lo mejor un lector moderno puede decir, pues eso no es tan grave. No, es que el pecado de la codicia, el problema de la codicia, el enemigo interno de codiciar algo, cuando Dios dice no codiciarás, es grave. Es grave a los ojos de Dios. Es muy grave al punto de que sería bueno como desmesurar la codicia, porque muchas personas pueden decir, bueno, no, a mí no, yo estoy feliz con lo que tengo, mira que yo no me meto con nadie. Esos son algunos argumentos que nosotros mismos nos decimos, yo no le codicio nada a nadie, yo no le envidio nada a nadie. Pero entonces vamos a escudriñar qué es la codicia, Mónica. Claro, los enemigos internos son personalizados, pero yo creo que hay que ser muy valiente para decir que yo no codicio nada. Hay que ser muy valiente. Pero, ¿qué es la codicia? Yo pienso que la codicia, en el fondo, es una falta de fe y confianza en Dios. Y por eso es tan importante que aparezca en las 10 palabras o promesas, porque es como decir, Dios te está diciendo, mira, si tú aceptas que yo te liberé de tu vida antigua de esclavitud. En el caso del pueblo de Israel, que así empieza Éxodo 20, pues de la esclavitud en Egipto. En el caso de nuestras propias esclavitudes, pues una manera de pensar equivocada, una manera pagana de ver el mundo. Si tú aceptas que yo te saqué de aquel pasado, que te guié a esta vida de libertad en mí y que hoy vives confiando en mí, dependiendo de mí, entonces no codiciarás. Porque, ¿qué sentido tendría codiciar si yo soy una persona que vive convencida de que los caminos de Dios son los únicos que realmente llenan el alma? De que lo que Dios sabe que yo necesito me lo va a proveer, de que por donde Dios me lleve es lo que Él sabe que en mi camino de aprendizaje y enseñanza necesito para conocerlo a Él y vivir una vida coherente de fe. Entonces, ¿yo por qué voy a codiciar? Ni lo que no es mío, ni lo que es de otro, ni lo que yo pienso que me va a llevar a cosas que quizás no son las que Dios tiene para mi camino. Entonces, para mí, la codicia es una manifestación clara de falta de fe en los caminos de Dios. Y eso fue lo que le pasó a Acán. Dios había establecido claramente las estrategias, los pasos para la conquista, pero la conquista, quien está conquistando es Dios. Dios está dándole. Pero él no confió en eso. Él dijo, voy a guardar para un futuro, voy a agarrar a guardarlo. A pesar de que Dios prohibió explícitamente quedarse con botín de Jericó, él dijo, no, pero a mí me gustó, yo lo codicié, yo quiero pues tener este oro, este manto, estas cosas preciosas. Y
Y pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó. Me encanta ese concepto práctico. Codicia no es más que falta de confianza en que Dios provee exactamente lo que necesitamos. Y muchas veces eso es lo que nos pasa. Estamos en un proceso, estamos en una situación de aprendizaje, en cierta situación, porque Dios sabe en su sabiduría que necesitamos estar en ese proceso. Y nosotros no queremos porque no confiamos en Dios y decimos, ¿por qué yo estoy pasando por esto y mi amigo no? ¿Por qué yo tengo esta relación familiar o este esposo, o esta esposa o estos hijos y mi vecino no? ¿Ves? Dudamos de lo que Dios permite en nuestras vidas porque, vale, Dios sabe el futuro de nosotros. Dios conoce lo que necesitamos. Él sabe cuáles son las debilidades. Él sabe dónde hay que perfeccionar nuestro carácter. Por eso muchas veces estamos en situaciones que Dios permite y nosotros tenemos que confiar en esos procesos y no codiciar a los demás. La relación con Dios real, auténtica, es el mejor antídoto que hay para los enemigos internos. Llámese codicia en el caso de Acán, Correcto. Llámese envidia. El cristiano no envidia. El cristiano no codicia porque vive en una confianza plena de que, bueno... De lo que tienes es necesario para tu vida. Y uno va más allá, porque la codicia no es solamente codiciar lo material. A veces codiciamos los dones y talentos de una persona. Claro. A veces codiciamos el puesto de liderazgo de una persona. Pero tú no sabes lo que hay detrás de eso. A veces codiciamos la fama o la popularidad de una persona. Pero es que el Señor nos pone en ciertos rubros, el Señor nos permite llegar hasta donde hay que llegar porque es lo que necesitamos. Y nosotros confundimos y queremos ser como aquel o como aquella, sin tomar en cuenta que realmente Dios permite lo que realmente necesitamos en nuestras vidas. Y lo que Él necesita en el cumplimiento de sus promesas que quiere alcanzar a través de nosotros. Exactamente. Y para eso nos da los dones que nos da y no nos da otros. Corremos nosotros el riesgo de volvernos esclavos de las cosas, de las situaciones, del futuro, de que la codicia nos llega a impedir las bendiciones de Dios en nuestra vida. Yo creo que sí corremos ese riesgo y creo que Jesús lo vio claramente y nos avisó en Lucas 12:15, si quieres podemos ir a buscarlo. En Lucas 12:15 leemos... ¿Lo tienes ahí? Lucas 12:15. Estoy llegando. Dice... Mirad, guardaos de toda avaricia, dice mi versión, pero varias traducciones dicen codicia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. O sea, Jesús nos dice a las personas en ese momento, en ese contexto inmediato, pero también a nosotros hoy, mirad, guardaos de toda avaricia, porque en realidad la vida no depende de lo que tiene. O sea, a Acán parece que se le iba la vida en quedarse con algo que su vida no solo no dependía de eso, sino que por tener eso perdió su vida. Entonces nosotros hoy vivimos en una sociedad que es muy complicada porque la cultura del consumismo, nos agobia por todas partes, nos hace creer que tenemos necesidades que no son necesidades reales y el cristiano sí debe estar muy alerta, muy atento a entender qué es lo que realmente necesita el Hijo de Dios y qué no, a desarrollar una relación de dependencia de Él y no andar detrás de las cosas que uno piensa que le dan seguridad, pero luego cuando llega, o sea, la vida es muy feliz hasta que deja de ser feliz. Cuando deja de ser feliz es cuando te das cuenta, no, es que yo estaba invirtiendo, estaba deseando aquello, estaba buscando tener estas posesiones materiales y ahora es que me doy cuenta que no. Lo único que necesito es confiar en Dios, vivir dependiendo de Él en lo bueno y en lo malo. No es sino hasta que Dios nos quita, no que Dios nos las quita, como que se nos quitan ciertas cosas cuando nos vemos envueltos en que el único camino es confiar en Dios. Por ejemplo, mucho de nuestra confianza está en lo que tenemos en la cuenta bancaria. Mucho de nuestra confianza está en la salud que tenemos, en el trabajo que tenemos, en el carro que tenemos. Pero cuando llega un momento como vino el tiempo de la pandemia, que a todos nos quedó, mira, no importa el dinero que tengas, no importa la salud que tengas, aquí todo el mundo va a perecer con esta pandemia. Entonces ahí sí nos quedó más remedio que darte cuenta y decir que solo aquel que puede. Y eso es, el mejor antídoto para no caer en la codicia, mis hermanos, según esta lección, es confiar en Dios. ¿Y cómo confiamos en Dios? Una relación diaria con Él.
una relación diaria, no hay otra. ¿Cómo tú confías en alguien que no conoces? Tienes que conocerlo para confiar en él. Pasar tiempo con él. Toda la Biblia parece llevarnos a eso, ¿no? A que la clave de la espiritualidad, de la vida en esta tierra para el creyente es la relación con Dios. Así es. Ahora, la codicia no solamente te compromete a ti o compromete a la persona que practica la codicia. Lo interesante del relato bíblico es que la codicia o el pecado de un hombre, en este caso de Acán, interfirió en todo el pueblo. Todo. Lo mismo sucedió con Adán y Eva. La codicia, aquí estamos metidos la toda la humanidad. Así que vemos entonces de qué maneras hoy una mala conducta, que uno dice, bueno, fui yo no, de una persona puede acarrear el sufrimiento de toda una comunidad. Total. Y en la iglesia esto yo lo he visto muchísimas veces. Te voy a poner 2 casos, por ejemplo, ¿no? De parte del liderazgo y de parte de un miembro de iglesia no líder. De parte del liderazgo, vamos a suponer el caso de un pastor admirado por la iglesia porque predica muy bien, porque realmente sus sermones tienen una profundidad y una enjundia que uno dice, wow, ¿cómo aprendo con este pastor? Y de pronto se le descubre una cuestión financiera, se le descubre una adicción a la pornografía, se le descubre una infidelidad, porque lo ven, qué sé yo, en una infidelidad. Se le descubre una mentira, algo grave, y ahí hay gente que abandona la iglesia, sobre todo los jóvenes. Entonces, el pecado abierto o la conducta tan contraria a los principios de Dios de una sola persona tiene la capacidad de que otros abandonen la iglesia o se queden dudosos en su fe. Y vamos a suponer ahora una conducta, qué sé yo, de 2 matrimonios de la iglesia, que de pronto uno se enamora del otro matrimonio, y esos 2 matrimonios se rompen, y entonces se hace un nuevo matrimonio con los 2 que son infieles, y una iglesia se divide en 2 bandos, y todo queda. Entonces, sí. Es concepto, digamos, la iglesia es un cuerpo, sí es algo corporativo, sí es una unidad en la diversidad, y cuando una persona, como fue el caso de Acán, hace algo muy impactante, un pecado grave, como vimos, que es paralelo comparado con el de Eva en el Edén, tiene un efecto devastador sobre una congregación, una iglesia o sobre la propia familia de esa persona. Sí, y uno cree que el pecado, bueno, lo cometí yo, pero es que familia, usted y yo, lo que hagamos, lo que digamos, trae un impacto estilo dominó. Lo que tú haces, tú crees que es para ti, no, trae un impacto a las personas que te rodean. Tú reflejas, tu reflejo de una manera influye a ciertas personas. Tú dices que no, pero sí influye. Y uno llevando esto a las redes sociales, que es mi mundo. En las redes sociales a veces uno no es cuidadoso y no sabe todo lo que uno puede arrastrar simplemente por mostrar algo más de lo normal, mostrando ese pecado de codicia en cosas tan simples, pero que te arrastra un mundo donde estás corporativamente haciendo también fracasar no tu vida, sino lo que te rodea. Estás impactando. Y todos tenemos una esfera de influencia y tenemos un liderazgo del que ni nos damos cuenta hasta que alguien nos dice, wow, es que yo te oí un día decir tal cosa y eso me cambió. Y tú ni eres consciente hasta que te lo dicen años después. O sea, todos tenemos una esfera de influencia. Y en las familias, más que todo, Mónica. Los padres, las madres, cuando tienen los hijos, no saben la influencia que tienen en ellos. Y ellos te observan, ellos te ven. Que de repente llegas a una iglesia, bien, y en la casa codicias, hablas, dices cosas que ellos van a copiar y van a imitar. Ahora, me encanta cómo Josué trata de manejar la situación. Josué, excelente Josué. Sí, porque se dan cuenta que pierden la batalla con Ai, porque aquí está pasando algo. Y él persuade a Acán, me encanta lo sabio que fue, ¿verdad? Ese liderazgo de Josué, al punto de que Acán, con las palabras de Josué, llenas de sabiduría, confiesa el pecado. Sí, porque Acán no tenía visos de ir a confesar nada, porque después de toda esa criba que hace Dios, los traerás por tribu, los traerás por familia, o sea, callados. Nadie decía nada. Ni las carpas que estaban alrededor de él, los vecinos. Nadie decía nada. Y Acán es evidente que él no iba a confesar por su propia cuenta, pero sucede que, como dice el versículo 19,
Entonces Josué le dijo a Acán, hijo mío, la gloria de Jehová, el Dios de Israel, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, dale alabanza y declárame ahora lo que has hecho. Aquí vemos dos cosas muy bonitas, que son las dos características de la manera en que Josué le habla a Acán. Le habla con firmeza, pero con ternura. Amén. Y resulta que hoy en día los psicólogos están como en un consenso de que lo que funciona en la educación de los hijos por parte de los padres es la combinación de firmeza y ternura. Y a mí enseguida me hizo pensar en eso porque no en vano el versículo empieza diciendo, hijo mío. O sea, es como que Josué, de una manera paternal, se acerca, hijo mío, y le habla con las dos cosas que funcionan. Con firmeza, porque la situación es grave, pero con amabilidad, con cariño, con ternura. Y enseguida Acán, ¿qué dice? Acán respondió a Josué, verdaderamente yo he pecado contra Jehová. Lamentablemente no fue una confesión, digamos, en el momento inicial que tenía que haber sido, sino cuando fue descubierto en público, pero sí Josué tuvo un liderazgo en la manera que le habló, que sería maravilloso tenerlo siempre en nuestras iglesias. Por supuesto que hay líderes que son firmes y a la vez cariñosos, cercanos, bondadosos, amables con la persona, y ese es el tipo de liderazgo que necesitamos en el siglo XXI. Exactamente. Dos riendas importantísimas de liderazgo. Una, no hacerse la vista gorda, porque Josué se enfrentó, confrontó con firmeza. Y nosotros hoy día necesitamos líderes, no necesariamente que tú tengas un ministerio en tu iglesia, sino dentro de tu misma familia tú eres un líder, dentro de tu misma comunidad eres un líder, en tu esfera de amigos eres un líder. Como cristianos somos líderes porque estamos representando a Jesús en esta tierra, en el sentido de que somos sus hijos. No se daba la vista gorda, él confrontó. Y hoy día, lamentablemente, hay liderazgo dentro de las iglesias que por querer callar, por no buscar una problemática entre familia, porque bueno, mejor estoy como un pastor de paso, un líder de paso, mejor no me meto en este problema, que este problema lo agarre el que venga, y olvidamos esa parte crucial que Josué nos lo dejó bien en esta historia. Y la otra rienda, con amor. Confrontar con amor. Que no la dejar de tenga confrontar. Clara que es por su bien que la estás confrontando, que es para ella, para esa persona, por la salvación de esa persona. Y de una manera llevándolo a la vida práctica, es el trabajo que el Espíritu Santo hace hoy día en nosotros. El Espíritu Santo que está en este momento en la tierra, Jesús cuando ascendió dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Consolador. El Espíritu Santo es el que nos confronta a nosotros cuando estamos fallándole. Es el que nos dice, aquí te tienes un problemita con esto, con amor. El Espíritu Santo empieza a trabajar en nuestra vida, en nuestro interior, pero con amor y nos hace llegar. Ahora bien, aunque él confesó, todos esperábamos que, lo perdonó, pero no fue así. El texto bíblico dice que fueron exterminados. ¿Por qué él, aun cuando lo confesó, por qué ese castigo tan severo contra Acán y su familia? Pues a mí me gusta mucho cómo lo explica la escuela sabática. En el folleto, en la página 69, hace una comparación el folleto de escuela sabática de la situación de lo que sucede con Acán en el Antiguo Testamento, con lo que sucede con Ananías y Zafira en el Nuevo Testamento, y pone el énfasis en lo siguiente. Aquí estaba empezando una nueva era, construyéndose una nueva etapa, un inicio del pueblo de Israel en un lugar ya estable, donde no iban a moverse más. En el caso de Ananías y Zafira estaba iniciándose la iglesia cristiana primitiva. Y lo que sucede son dos pecados muy similares, pecado de codicia y dos decisiones muy similares, fulminados, muertos todos. Y fíjate qué interesante el comentario que hace el folleto de escuela sabática. Dice, existen similitudes entre estos dos incidentes. En primer lugar, ambas acciones se describen con la misma raíz verbal. Claro, el Antiguo Testamento está en hebreo y el Nuevo Testamento está en griego, pero tomando como referencia la Septuaginta, que es la traducción del Antiguo Testamento al griego más antigua que hay, del siglo II a.C., se ve que cuando se habla de Acán apropiándose de ese botín que estaba prohibido, se usa la palabra nosfizomai, o sea, Acán nosfizomai, de cosas que estaban dedicadas al Señor. En el caso de Ananías y Zafira, retienen nosfizo para sí mismo lo que ellos mismos habían públicamente dedicado al Señor.
En ambos casos toman cosas dedicadas a Dios. Una vez que Ananías y Zafira dedicaron todas las ganancias de la venta de la tierra a Dios, estas les pertenecían a él. Por esta razón, sus pecados, como los de Acán, involucran mentira y robo. Ambos incidentes ocurren en un momento crucial para el pueblo de Dios. El comienzo de la conquista, el comienzo de la iglesia. Tal vez por esta razón su ofensa fue castigada rápidamente. Correcto, por eso es que aquí nos lleva una vez más a pensar de que Dios no negocia con el pecado. Dios ama al pecador, pero no ama al pecado. Y lo que no estaba dispuesto a permitir en las tierras cananeas, tampoco estaba dispuesto a permitirlo en su pueblo. Así que la pregunta inicial, el enemigo interno. ¿Cuál es entonces el enemigo interno de todo lo que hemos estudiado? En este caso, lo que llevó a Acán por mal camino fue la codicia. La codicia, el pecado. Y qué maravilloso es saber que así como Josué, guiado por Dios, confrontó a Acán, en el caso de Zafira, también los discípulos confrontaron. En el caso de Adán y Eva, el mismo Dios los confrontó. ¿Qué haces allí escondido? Hoy, Dios también nos confronta a través del Espíritu Santo, pero lo hace con amor. Te dice, hija mía, hijo mío. Con amor te pregunta y te vuelve a acercar a sus caminos. Así que el llamado en esta mañana es que solo tú sabes cuál es tu enemigo interno. Solo yo sé cuál es mi enemigo, cuál es el tuyo. Solo tú sabes cuáles son tus inclinaciones, cuál es tu pecado. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, tenemos un abogado que es Cristo Jesús. Ve a Él, ve a la cruz, ve con un corazón contrito y humillado y reconoce que le has fallado, reconoce que tienes una debilidad. El Espíritu de Dios te va a ayudar, porque como dice su palabra, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que la invitación de esta mañana es que tú en oración puedas confesarle a Dios ese enemigo interno que tienes y pedir la ayuda de su Santo Espíritu. Dios en su inmensa misericordia y en su gracia te quiere salvar y te quiere no dar lo que le pasó a ellos, ¿verdad? Sino te quiere dar una vida nueva, una nueva oportunidad. ¿Estás dispuesto hoy a hacerlo? Si es tu deseo. Si es el deseo de tu oración, por favor escríbelo en el chat. Yo quiero en el nombre de Dios, coloca allí, en el nombre de Jesús, quiero vencer mi enemigo interno. Por favor escríbelo. Amén. Quiero vencer mi enemigo interno. Una oración, Mónica, por favor, para todas esas personas que luchan cada día. Porque no es fácil. Tener una vida perfecta nunca la vamos a tener perfecta. Pero qué maravilloso es que tenemos un Dios que además que nos libera, cumple sus promesas en nosotros de ayudarnos. Por favor, oremos. Oremos. Querido Padre, gracias por dejarnos en la Biblia tantos textos, tantos sucesos que nos ayudan y nos enseñan para comprendernos a nosotros mismos, Amén. Para saber cómo lidiar con nuestras propias realidades internas y sobre todo para descubrir que es yendo a ti en oración y con confianza plena en ti y en una relación contigo que podemos vencer por tu poder todos estos enemigos internos y externos, si los tenemos también, para cumplir el propósito que tú tienes para otros y para nosotros también. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Con la certeza de que Dios, a través de su palabra, seguirá guiando nuestros pasos cada semana, nos despedimos hasta la próxima edición de Más de tu Palabra. Les esperamos. Sigue en sintonía de Hope Media Honduras, llevando esperanza.